economías, del origen de las economías capitalistas, trataban de generar un mayor producto con el mismo esfuerzo económico y social. Esta situación fue largamente discutida y vuelvo a decir, la eficiencia, cuando se pone como norte en la organización económica, genera efectos, una determinada cantidad de efectos. La alternativa a la eficiencia, como en el programa está planteado y es algo que tenemos que rescatar, es la equidad. Pero en el eje de las economías capitalistas está la búsqueda de la eficiencia. ¿Eh? Retengamos esa idea. Bueno, viene algo que yo apunté aquí, que es bastante difundido y conocido porque es una de las críticas que hace Marx al capitalismo, que es el abandono de la satisfacción de necesidades como objetivo del proceso productivo para pasar a que éste sea pura y directamente la búsqueda de la ganancia en la producción de bienes. Es decir, se producen los bienes que se pueden vender, que dejan mejor renta y se produce el esquema, digamos, de producción para ganar dinero y no producción para satisfacer necesidades. Esa, esa situación, digamos, cambia, muta el objetivo y claramente nos pone en un escenario político y social distinto, ¿verdad? El derecho de propiedad, ya lo dijimos, aparece un núcleo muy importante de la doctrina económica, que consagra el derecho de propiedad como eje fundamental de la economía capitalista. Incluso hay un chiste que se me ocurre en este momento que viene a cuento y que tiene que ver con el derecho de propiedad. Ustedes saben que durante mucho tiempo el arma más eficiente para la guerra la había desarrollado un señor de apellido Kalashnikov, que era de origen ruso, y que el arma, la característica que tenía era una ametralladora que tenía la característica que no tenían otras ametralladoras desarrolladas en el mundo, en las economías capitalistas, que es que las otras se trababan. Esto básicamente en la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de un arma que no se trabara, obviamente, desde el punto de vista bélico, daba una gran ventaja a quien la tuviera contra aquel que tiraba 2 o 3 tiros, se le trababa el arma y bueno, entonces sufría las consecuencias. El chiste, que generalmente los economistas haciendo chistes no somos muy buenos, pero el chiste es que si Kalashnikov es un hombre que inventó esto, lo generó en Rusia y obviamente en la Rusia, ya justamente en la diapositiva que viene, y murió pobre, murió sin ningún beneficio, sin beneficio de ningún tipo, murió pobre como si su invento no hubiera servido para nada. Lo cierto es que salvó una innumerable, o permitió, digamos, salvó vidas, es decir, le permitió a los usuarios ser más eficientes en la guerra, si de eso sirve para algo, que los que no la tenían. El chiste es que si este hombre, dicen los capitalistas, hubiera nacido en Inglaterra, hubiera muerto igual, quizá a la misma edad, pero lleno de dinero. Bueno. Dentro de lo que es el capitalismo liberal, en esta etapa de capitalismo liberal aparecen periodos, también se comienzan a observar periodos en donde se producen grandes aumentos de la producción, hoy los conocemos como excesos de oferta, que traían caída de los precios, aunque parezca en este país mentira. Uno de los grandes problemas de esa época era que los precios no tenían piso, se caía la deflación, podríamos decir, la caída de los precios que daba por tierra con las intenciones de inversión y con los negocios, porque los bienes costaban producirlo, pero luego cuando se vendían por exceso de oferta muchas veces producía la crisis y cerraba y bueno, generaba desempleo. Bueno, sobre el final vemos aquí que aparece como importante, lo tengo anotado, la lucha de clases por la protección del ingreso, que es la consecuencia lógica de la separación del capital y el trabajo en el proceso productivo. Bien, vamos a pasar a las economías planificadas o centralmente planificadas o colectivistas.
ahí la Yuyi hace un apartado sobre el Imperio Incaico, que es bastante interesante analizar, donde básicamente lo que podemos rescatar, para los que quieran verlo, lo pueden encontrar en la Yuyi, profundizarlo, pero no hay mercado, sí, en el capitalista el funcionamiento del mercado es importante. En estas economías podríamos llamarla de trueque, ¿eh? No hay mercado, sí lo que hay es intercambio, y en esa organización inca de precolombina, sí hay, los poderes públicos son fuertemente interventores y deciden qué bienes producir y cómo se hace la apropiación de esos bienes. Que básicamente nos pone, digamos, de alguna manera en el esquema de lo que es una economía colectivista, ¿eh? Como ejemplo de economía colectivista, podemos nombrar lo que está ahí, que lo pueden ver, es la Rusia del siglo XX, después de la Revolución del 17. Es una organización donde la economía está centralmente planificada, la propiedad de los factores de producción es del Estado. Pero podemos decir que esta economía capitalista de la organización rusa tiene fundamentalmente tres características, tres periodos bastante diferenciados que tienen que ver con cambios políticos que se dieron a partir de la Revolución del 17. Una primera etapa que es la que podemos decir comunismo, está nombrada como comunismo de guerra, donde se aplica toda la teoría marxista a pleno. Va desde 1917 a 1922, no olvidemos que la Primera Guerra Mundial estaba finalizando, estamos en épocas de la Primera Guerra Mundial, y fundamentalmente la característica que tiene esa organización económica es que suprime la propiedad privada y, eh, eh, digamos, desaparecen los precios, no hay mercados, y la producción se genera a partir de una planificación y se asigna a partir de criterios que son fijados centralizadamente. Este comunismo de guerra, básicamente buscaba generar la desaparición de las clases sociales y una serie de características críticas sobre la organización capitalista, y puso de relieve la producción para la satisfacción de necesidades y la necesidad de adaptar la producción a las necesidades. Es decir, para, eh, se debe producir para satisfacer las necesidades, no para obtener una ganancia. De hecho, al estatizar, al suprimir la propiedad privada, desaparece la ganancia privada. Entonces, genera todo un cambio socioeconómico muy importante. Eh, Obviamente en esa Rusia se comienza con la producción industrial, tenían producción básicamente agrícola, era un espacio agrícola muy importante, y los resultados de la experiencia son malos, son muy malos, la producción industrial se viene muy para atrás, los campesinos prefieren matar su ganado antes que producir,